Dicen que el amor lo puede todo, pero ¿qué pasa cuando descubres que amar no siempre significa amar de verdad? Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver las relaciones para siempre. Y si te gustan este tipo de reflexiones, acompáñame hasta el final de este viaje. Había una vez, en un tranquilo barrio de la ciudad de Monterrey llamado San Jerónimo, donde las calles arboladas daban sombra en las tardes y los vecinos aún se saludaban por su nombre. Ahí vivía Valeria, una mujer de 28 años que, desde afuera, parecía tener una vida envidiable. Tenía un esposo atento, un trabajo estable en una pequeña librería y un departamento acogedor donde aparentemente no faltaba nada. Muchos la veían y decían: «¡Qué suerte tiene Vale, lo tiene todo!». Pero lo que nadie alcanzaba a ver era lo que pasaba dentro de ella. Cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho difícil de explicar. Como si estuviera viviendo una vida que no era realmente suya. Un año atrás había tomado una decisión que lo cambió todo. Se casó con Daniel, un hombre bueno, noble, de esos que rara vez fallan. Convencida de que con el tiempo aprendería a amarlo. Daniel era cariñoso, detallista, siempre pendiente. Le preparaba el desayuno, le dejaba notitas en la bolsa antes de irse al trabajo y la llamaba «mi vida», con una ternura que a cualquiera le habría derretido el corazón. Cualquier otra mujer habría sentido que estaba viviendo un sueño. Pero Valeria vivía con un vacío que no sabía cómo llenar. Sabía que su vida parecía perfecta, pero dentro de ella había algo esencial que faltaba: el amor verdadero. Intentaba convencerse todos los días de que todo estaba bien. Se miraba al espejo y repetía lo que su mamá siempre le decía: «El amor se construye con el tiempo, hija. Lo importante es el respeto, la paciencia y el cariño». Pero cada vez que cerraba los ojos, lo único que encontraba era silencio. Un vacío que ni la sonrisa más sincera de Daniel lograba tocar. Cuando caminaban juntos por la plaza, él le tomaba la mano con ilusión, como si no hubiera nadie más alrededor. Pero ella sentía que estaba actuando, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. En las cenas especiales, él encendía velas, ponía música suave y preparaba su comida favorita. Ella apenas probaba bocado. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella no respondía. En los pequeños detalles del día a día, la diferencia era aún más evidente. Todos los viernes, Daniel dejaba flores frescas sobre la mesa, convencido de que eso le alegraría el corazón. Valeria las miraba, sonreía por compromiso, y luego simplemente las veía marchitarse sin que nada en su interior cambiara. Era una contradicción constante. Tener todo lo que muchas personas sueñan, pero sentir que nada le pertenecía realmente. Y cada gesto de amor de Daniel no hacía más que recordarle la verdad que trataba de ignorar. Porque en el fondo, muy en el fondo, Valeria sabía algo que le dolía aceptar. Lo que tenía con él no era amor. Era refugio. Un refugio construido desde el miedo a quedarse sola. Un año antes, Valeria no tomó esa decisión desde la calma, sino desde el dolor. Mateo, el hombre que había sido su gran amor, desapareció de su vida sin darle una explicación clara. La dejó con preguntas, con noches interminables, con lágrimas que parecían no acabarse nunca. El silencio de su ausencia se mezclaba con la rabia, y con un miedo profundo a quedarse sola. Y justo en ese momento apareció Daniel. Con su paciencia, su cariño, su forma de cuidar. Era todo lo contrario a lo que había vivido antes. Estable, presente, seguro. Y en medio de su fragilidad, Valeria confundió calma con amor. Cuando Daniel le pidió matrimonio, ella dijo que sí. No porque su corazón lo sintiera, sino porque creyó que esa decisión iba a curar lo que aún dolía. Con el tiempo lo voy a amar, se repetía. Convencida de que el amor era como una semilla que solo necesitaba tiempo para crecer.
Su mamá reforzaba esa idea. El amor verdadero no siempre empieza con pasión. A veces nace con la convivencia. Valeria quiso creerlo. Quiso hacer que todo tuviera sentido. Pero con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de algo difícil de aceptar. Había construido su vida sobre un vacío. El problema no era Daniel, porque él hacía todo bien. El problema era que ella nunca lo eligió desde el amor. Y así, lo que empezó como un intento de sanar, terminó convirtiéndose en una cadena invisible. Una especie de cárcel que nadie veía, pero que ella sentía cada vez más fuerte. Cada mañana, Valeria se repetía que debía estar agradecida. Tienes un buen esposo, tienes estabilidad, tienes todo lo que muchas quisieran, se decía frente al espejo intentando sonreír. Daniel la llenaba de detalles. Le preparaba su café como le gustaba, la abrazaba al llegar a casa, le mandaba mensajes bonitos durante el día. Y aunque ella respondía con una sonrisa o un gracias, por dentro se sentía cada vez más desgastada. A veces intentaba obligarse a sentir. Se decía, tal vez hoy sí, tal vez hoy algo cambie. Pero al sentarse frente a una cena romántica, con velas encendidas y música suave, lo único que sentía era incomodidad, como si estuviera viviendo una obra de teatro. Y ella fuera la protagonista, de una historia que no era suya. La culpa crecía cada vez que Daniel le decía, eres todo para mí. Porque esas palabras, tan sinceras, chocaban contra un corazón que no respondía. Y lo más doloroso, era que ella no podía encontrar un solo defecto en él. No era frío. No era distante. No era indiferente. Era, literalmente, el tipo de hombre que cualquiera desearía tener. Y aún así, mientras más amor recibía, más atrapada se sentía. Porque no podía devolverlo. Y cada detalle de Daniel se convertía en un recordatorio de su incapacidad de amar. Así fue como Valeria aprendió a fingir. A sonreír en las fotos. A decir, te quiero, sin sentirlo. A aceptar regalos que no la emocionaban. Pero en las noches, cuando todo quedaba en silencio y apagaba la luz, la verdad siempre volvía. Sin filtros. Sin distracciones. Y le golpeaba fuerte. Estaba viviendo una vida prestada. Una vida que no era realmente suya. Una noche de verano, mientras el aire cálido entraba por el balcón y la ciudad brillaba a lo lejos, Daniel tomó la mano de Valeria con suavidad. Sus ojos tenían esa luz tranquila de quien cree profundamente en el amor. Vale, le dijo en voz baja, sé que todavía no me amas. Lo noto. En tu forma de mirarme. Pero yo creo en nosotros. De verdad creo que un día vas a despertar y te vas a dar cuenta de que mi amor también vive dentro de ti. Yo puedo esperar. Mi amor alcanza para los dos. Sus palabras eran dulces, sinceras, llenas de esperanza. Cualquier otra persona se habría conmovido profundamente. Y Valeria también lloró, pero no por emoción. Lloró por dentro. Porque sabía algo que él no quería ver. Ese día nunca iba a llegar. Se sintió pequeña, atrapada en una mentira que crecía con cada gesto bueno de Daniel. Le regaló una sonrisa débil, tratando de no romperle el corazón en ese momento. Pero por dentro, quería gritar. No puedo amarte, por más que lo intente. Esa noche, cuando se acostaron, Valeria no pudo dormir. Se quedó mirando el techo durante horas. Las palabras de Daniel se repetían en su mente una y otra vez. Yo puedo esperar. Y eso era justo lo que más le dolía. Sentía que lo estaba haciendo esperar por algo que nunca iba a suceder. Que estaba condenando a un hombre bueno a vivir de una ilusión. Después de esa conversación, el sueño simplemente no llegó. Valeria daba vueltas en la cama mientras escuchaba la respiración tranquila de Daniel. Él dormía en paz. Confiado. Seguro de que el amor, tarde o temprano, iba a aparecer. Pero ella sentía que se estaba ahogando.
como si hubiera un peso invisible sobre su pecho. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. Se cubrió el rostro con las manos, como si pudiera esconderse de lo que sentía. ¿Cómo podía estar en esa situación? ¿Cómo podía recibir tanto amor, y no poder devolverlo? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando se levantó y se sentó en el piso, junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva. Los autos pasaban, las luces seguían encendidas. Todo seguía. Menos ella. Por dentro, todo estaba detenido. Sentía que vivía dentro de una jaula invisible. Una que ella misma había construido. En un impulso, pensó en irse. Imaginó hacer una maleta, salir por la puerta y no volver. Pensó en empezar de cero. En respirar sin culpa. En vivir sin fingir. Pero entonces pensó en Daniel. En su sonrisa. En su forma de mirarla. Y no pudo. Se abrazó las piernas y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Esa noche entendió algo que le dolió profundamente. No solo estaba engañando a Daniel. Se estaba engañando a ella misma. Y lo peor de todo era esto. No importa cuánto lo intentara. No podía obligar a su corazón a sentir algo que no sentía. Los días empezaron a pasar, y todo se volvió una rutina pesada. Valeria iba a la librería, atendía clientes, sonreía por inercia. Y luego regresaba a casa a seguir actuando. Cada noche era igual. Daniel cocinaba, hablaba de planes, de futuro. Y ella simplemente asentía. Sin estar realmente ahí. Hubo un momento en que estuvo a punto de decir la verdad. Se sentó frente a él en el sillón. Con el corazón acelerado. Lista para hablar. Pero antes de que pudiera decir algo, Daniel sonrió y le dijo. Vale, no te preocupes. Yo sé que todo va a mejorar. Solo necesitamos tiempo. Y esas palabras. La rompieron. Se quedó callada. Se tragó todo. El miedo la paralizó. Miedo a herirlo. Miedo a que la juzgaran. Miedo a ser la mala. Y en lugar de hablar, solo asintió. Y cada vez que lo hacía, sentía que una parte de ella se apagaba. Una noche, incluso preparó una pequeña maleta. La dejó junto a la puerta. Y se quedó mirándola. Como si ahí estuviera toda la verdad que no podía decir. Pero cuando escuchó a Daniel dormir, la culpa la venció. Deshizo todo. Se sentó en el piso, y se sintió derrotada. Ese día entendió algo clave. El problema no era Daniel. El problema era su miedo. Miedo a aceptar que se equivocó. Miedo a enfrentar las consecuencias. Miedo a empezar de nuevo. Y en ese miedo, se estaba perdiendo a sí misma poco a poco. Una tarde nublada, Valeria se encontró con su mejor amiga Camila en una cafetería cerca del río Santa Catarina. El viento soplaba fuerte y el cielo gris parecía reflejar exactamente cómo se sentía. Te veo distinta, dijo Camila mientras movía su taza. Estás cansada, y no es físico. Valeria bajó la mirada. Ya no pudo sostenerlo más. No lo amo, dijo casi en un susurro. Nunca lo amé. Me casé con él porque estaba rota. Porque quería olvidar a alguien más. Y ahora siento que estoy atrapada en una vida que no es mía. Camila guardó silencio unos segundos. No la interrumpió. No la juzgó. Solo escuchó. Luego tomó su mano con suavidad. Vale, no puedes seguir viviendo así. Daniel merece la verdad. Pero tú también. No puedes construir una vida desde la culpa. La felicidad empieza con la honestidad. Esas palabras le llegaron directo al corazón. Más que cualquier consejo que había escuchado antes. Porque no había juicio. No había reproche. Solo verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria empezó a considerar algo que le daba miedo. Decir la verdad. Sabía que hacerlo iba a romper todo. Que iba a destruir lo que Daniel había construido con tanto amor. Pero también sabía algo más.
Seguir así la iba a destruir a ella. Esa noche, después de varios días de silencio incómodo, Valeria preparó 2 tazas de té. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba las tazas sobre la mesa del comedor. El sonido de la loza chocando suavemente parecía más fuerte de lo normal, como si el ambiente entero supiera que algo estaba por romperse. Se sentó frente a Daniel. El corazón le latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento él podría escucharlo. Daniel, necesito hablar contigo, dijo en voz baja, casi como si le faltara el aire. Él la miró con calma, pero en sus ojos había algo distinto. Como si, en el fondo, ya supiera. Claro, dime, respondió con suavidad. Valeria tomó aire. Sentía las palabras atoradas, pesadas. Como si cada una llevara consigo una consecuencia imposible de evitar. Pero esta vez no se detuvo. Esta vez no se tragó lo que sentía. Daniel, tú eres un buen hombre. De verdad lo eres. Has sido paciente, cariñoso. ¿Has hecho todo para hacerme feliz? Hizo una pausa. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero no puedo seguir fingiendo. El silencio cayó entre los dos. Pesado. Incomodísimo. Irreversible. No te amo. Nunca lo he hecho. Las palabras finalmente salieron. Y una vez afuera, ya no había forma de regresarlas. Me casé contigo porque estaba rota. Porque pensé que con el tiempo iba a aprender a amarte. Pero ese sentimiento nunca llegó. Daniel no reaccionó de inmediato. Se quedó completamente quieto. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos comenzaron a brillar. Como si estuviera conteniendo algo muy profundo. Finalmente, bajó la mirada y soltó un suspiro lento. Lo sabía. Dijo en voz baja. Siempre lo supe. Valeria sintió que el pecho se le apretaba. Lo veía en tu forma de mirarme. En tus silencios. En todo lo que no decías. Hizo una pausa. Pero no quería aceptarlo. Sus ojos se humedecieron más. Quería creer que un día iba a cambiar. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Valeria. Perdóname. Nunca quise lastimarte. Daniel negó suavemente con la cabeza. Respiró hondo. Como si estuviera tratando de mantenerse en pie emocionalmente. Yo también tengo que ser honesto, dijo con la voz quebrándose apenas. Levantó la mirada y la vio directamente a los ojos. Te amo, Valeria. De verdad te amo. El aire se volvió pesado otra vez. Pero no puedo ser el único que está aquí. Hizo una pausa corta. No puedo ser el único que está intentando que esto funcione. Sus palabras no fueron duras. No hubo enojo. Solo una tristeza profunda. De esas que no necesitan elevar la voz para doler. No hubo gritos. No hubo reclamos. No hubo escenas dramáticas. Solo un silencio profundo. De esos que pesan más que cualquier palabra. 2 personas sentadas frente a frente, sosteniendo una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Valeria sentía que el pecho le dolía. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a aflojarse. Como si, después de tanto tiempo, finalmente hubiera soltado un peso que ya no podía cargar. Daniel permanecía en silencio. Mirando la mesa. Procesando cada palabra. No había enojo en su rostro. Solo una tristeza tranquila, contenida. Después de unos segundos que parecieron eternos, habló. Creo que en el fondo. Los dos sabíamos que esto no estaba bien. Valeria no pudo responder. Solo bajó la mirada. Solo que ninguno de los dos tuvo el valor de decirlo antes, continuó él, con una voz serena, pero quebrada por dentro. Ella asintió lentamente. Las lágrimas no dejaban de caer. Intentó decir, yo quería que funcionara. Lo sé, respondió él. Yo también. El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Ya no era un silencio lleno de mentira. Era un silencio lleno de verdad. Y aunque dolía,
También era más limpio. Más real. Valeria se secó las lágrimas con las manos. ¿No sabes cuánto me duele haberte hecho esto? Daniel levantó la mirada. Y por primera vez desde que empezó la conversación, su voz sonó un poco más firme. No me hiciste nada que no haya aceptado sin darme cuenta. Ella lo miró, confundida. Yo elegí quedarme. Incluso viendo lo que pasaba. Hizo una pausa. Elegí creer en algo que tal vez nunca estuvo ahí. Sus palabras no eran reproche. Eran honestidad pura. Y eso las hacía aún más fuertes. Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no de la misma forma que antes. Esta vez no era solo dolor. También había claridad. Los días que siguieron fueron extraños. El departamento, que antes parecía cálido, ahora se sentía pesado. Silencioso. Distante. Valeria comenzó a dormir en el cuarto de visitas. Daniel se quedó en la habitación principal. Ya no había mensajes bonitos. Ya no había flores los viernes. Ya no había miradas cómplices. El café seguía ahí cada mañana. Pero sin palabras. Sin gestos. Sin intención. Era como si todo lo que antes llenaba el espacio se hubiera apagado de golpe. Y aunque dolía, también había algo distinto. Ya no había mentira. Una tarde, mientras estaban en la sala, Valeria sintió que ya no podía seguir postergándolo. El corazón le latía rápido otra vez. Pero esta vez no era miedo. Era decisión. Daniel, dijo con la voz baja. Él levantó la mirada. Creo que necesito irme. Las palabras quedaron flotando en el aire. Pesadas. Definitivas. Necesito tiempo. Espacio, para entenderme. Para reconstruirme. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó quieto. Mirando el suelo. Como si esas palabras terminaran de cerrar algo que ya venía rompiéndose desde hace tiempo. Después de unos segundos, preguntó con suavidad. ¿Tienes a dónde ir? Sí. Camila me dijo que puedo quedarme con ella un tiempo. Él asintió despacio. Está bien. Su respuesta fue simple, pero cargada de todo lo que no estaba diciendo. No estoy enojado contigo, vale, añadió después. Levantó la mirada, con los ojos ligeramente brillosos. Solo estoy triste. Valeria sintió que el corazón se le encogía. Nunca quise lastimarte. Daniel respiró hondo, y con una calma que la desarmó por completo, dijo. No me lastimaste. Hizo una pequeña pausa. Yo elegí amarte. Incluso sabiendo que podía no ser correspondido. Sus palabras quedaron suspendidas entre los dos. Y en ese momento, Valeria entendió algo que nunca iba a olvidar. El día que Valeria decidió irse llegó más rápido de lo que imaginaba. El departamento se sentía distinto. Como si cada rincón guardara recuerdos demasiado recientes. Demasiado vivos. Demasiado dolorosos. Empacó solo lo necesario. Algunas prendas, un par de libros, y una pequeña caja donde guardaba cartas que nunca se atrevió a darle a Daniel. Cada objeto que tomaba parecía tener una historia. Cada rincón. Una emoción. Daniel la ayudó a llevar la maleta hasta la puerta. El silencio entre los dos era profundo, pero ya no incómodo. Era un silencio de aceptación. De cierre. Antes de que ella cruzara el umbral, él la miró una última vez. Sus ojos ya no tenían esperanza, pero tampoco reproche. Cuídate, vale, dijo con la voz ligeramente quebrada, pero firme. Valeria quiso decir muchas cosas. Agradecerle, pedirle perdón otra vez, explicarse, pero no pudo. Las palabras no salieron. Solo asintió. Y dio el paso hacia afuera. Camila la esperaba en el coche. Valeria subió sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque sabía que, si lo hacía, tal vez no tendría la fuerza para irse. Mientras el auto avanzaba, sintió algo difícil de describir. Era dolor, pero también alivio.
como si algo dentro de ella se hubiera roto, pero al mismo tiempo, por fin pudiera respirar. Los primeros días fueron extraños. Dormir en una cama que no era la suya. Escuchar ruidos distintos. No tener la rutina de siempre. Todo se sentía ajeno. Y al mismo tiempo, necesario. Valeria experimentaba una mezcla constante de emociones. Había culpa. Había tristeza. Pero también había algo nuevo. Ligereza. Como si, después de mucho tiempo, ya no estuviera cargando un peso invisible. Comenzó a salir a caminar por las mañanas. Cerca del río, justo cuando el sol empezaba a salir. Se detenía a mirar el reflejo de la luz sobre el agua. Como si buscara respuestas ahí. Algunos días lloraba sin razón aparente. Otros días. Simplemente respiraba y se quedaba en silencio. Observando. Sintiendo. Volviendo a sí misma poco a poco. Un día, caminando por una calle tranquila, vio un letrero en la ventana de un café. Clases de escritura creativa. Todos son bienvenidos. Se quedó mirándolo unos segundos. Algo dentro de ella se movió. Sin pensarlo demasiado. Entró y se inscribió. No sabía exactamente por qué. Pero sentía que lo necesitaba. Y ahí, entre hojas en blanco y palabras sueltas, empezó a soltar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. El dolor. La culpa. El miedo. Pero también la esperanza. Un día, mientras escribía en su cuaderno, se detuvo en una frase que salió sin pensarlo demasiado. No perdí el amor. Perdí la ilusión de que podía fingirse. Y en esa pérdida, me encontré a mí misma. Se quedó mirando esas palabras. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que estaba avanzando. No era un camino perfecto. No tenía todas las respuestas. Pero algo era diferente. Esta vez, el camino era suyo. Ya no estaba tratando de encajar en una vida que no sentía. Ya no estaba actuando para cumplir con expectativas. Estaba, poco a poco, volviendo a sí misma. Y en ese proceso, comenzó a entender algo que antes no podía ver con claridad. El error no había sido únicamente haberse casado sin amor, sino haber creído que el amor podía construirse desde la ausencia de él. Durante mucho tiempo pensó que el amor era cuestión de esfuerzo, de paciencia, de insistir lo suficiente hasta que algo naciera. Pero ahora entendía que no funciona así. Que el amor no aparece porque uno lo decide. No crece solo porque alguien lo merece. No se fabrica con buenas intenciones. Y aceptar eso le dolió. Pero también la liberó. Porque dejó de exigirse sentir algo que nunca había estado ahí. Y por primera vez, dejó de sentirse defectuosa, por no poder amar como se suponía que debía hacerlo. Con el paso de los días, Valeria empezó a ver su historia desde otro lugar. Ya no solo desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Entendió que durante mucho tiempo confundió muchas cosas con amor. Confundió la estabilidad con conexión. La compañía con vínculo real. El miedo a estar sola con la necesidad de quedarse. Y en ese intento por no sentirse vacía, terminó alejándose de sí misma. Comprendió algo que nadie le había explicado antes. Que el amor verdadero no nace desde la urgencia. No nace desde la herida. No nace desde el miedo. El amor real nace desde un lugar mucho más profundo. Desde la verdad. Desde la libertad de elegir. Desde un corazón que no está tratando de llenarse, sino de compartirse. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando eliges desde el miedo, te conformas. Pero cuando eliges desde la verdad, te respetas. Valeria también entendió algo más difícil aún. Que no era justo para Daniel, pero tampoco lo era para ella. Porque quedarse en una relación sin amor no es un acto de bondad. Es una forma silenciosa de traición. Para la otra persona, y para uno mismo. Y aunque aceptarlo le dolió profundamente.
También le dio una claridad que nunca había tenido. Con el tiempo, Valeria dejó de verse como alguien que había fallado, y comenzó a verse como alguien que había despertado. Porque entendió que no se trataba de ser buena o mala, sino de ser honesta. Y ser honesta, muchas veces, implica romper cosas. Romper expectativas. Romper ilusiones. Romper historias que parecían correctas, pero no eran verdaderas. Y eso duele. Duele muchísimo. Pero hay algo que duele más. Quedarse en una vida que no es la tuya. Sonreír cuando no sientes. Decir, te quiero, cuando no nace. Compartir tu tiempo, pero no tu corazón. Valeria entendió que vivir así no es amor. Es miedo. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a lastimar. Miedo a soltar lo conocido. Pero también comprendió algo clave. El miedo no puede ser la base de una vida. Ni mucho menos de una relación. Porque cuando el miedo decide por ti, terminas construyendo una vida que no te representa. Y entonces, aunque todo parezca perfecto, por fuera, por dentro se siente vacío. Se siente ajeno. Se siente pesado. Por eso, su historia no es solo sobre una relación que terminó. Es sobre una mujer que decidió dejar de mentirse. Que eligió enfrentar la verdad, aunque doliera. Que entendió que el amor no se ruega, no se fabrica, y no se fuerza. El amor, cuando es real, simplemente es. Hoy, Valeria vive en un pequeño departamento propio. No es grande. No es lujoso. Pero tiene algo que antes no tenía. Verdad. Cada rincón refleja quién es. Cada espacio se siente suyo. Cada mañana prepara su café. Y por primera vez en mucho tiempo, sonríe en silencio. No porque todo esté resuelto. No porque su vida sea perfecta. Sino porque ya no está viviendo una mentira. Y eso lo cambia todo. Su historia deja una enseñanza profunda. Amar no siempre significa amar de verdad. Porque el amor no nace de la necesidad. No nace del miedo a la soledad. No nace de querer llenar un vacío. El amor real nace desde la verdad del corazón. Desde la libertad de elegir. Desde un lugar donde no necesitas al otro, pero decides compartirte con él. Y cuando esa verdad no está, aunque todo se vea bien por fuera, por dentro siempre va a faltar algo. Por eso, esta historia es también una invitación. A no callar lo que sientes, a no fingir lo que tu corazón no puede sostener, a no quedarte donde no eres tú. Porque sí, ser honesto duele. Romper ilusiones duele. Aceptar que te equivocaste duele. Pero vivir engañándote duele mucho más. Y ahora, déjame preguntarte algo a ti. ¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo una vida que no era realmente tuya? Esa sensación de estar bien, pero no estar en paz. Si es así, no estás solo. Y tal vez esta historia llegó a ti justo en el momento en que necesitabas escucharla. Si algo de esto resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Porque a veces, una historia puede ser el inicio de un cambio. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda siempre esto. Amar no siempre es amor verdadero. Pero ser fiel a ti mismo siempre lo será.